Muy buenas, bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube, mi nombre es Moisés Vega y en el vídeo de hoy vuelvo a traer uno de los artículos más preguntados y un poquito más complejos de la Constitución. Hablamos del artículo 53 de la Constitución, que nos habla sobre las garantías constitucionales. Garantías, bueno, de la Constitución. Artículo 53. Y te recuerdo que a pesar de que no entiendas ahora todo el follón que voy a montar aquí en la pizarra, tienes esto mismo pero en limpio junto al propio artículo, dado un poquito la vuelta, en la descripción del vídeo, por ahí abajo, en un PDF. Así que mi consejo es que te lo descargues, que lo tengas impreso y que lo trabajes a medida que vas viendo el vídeo. Creo que así puede ser mucho más útil, más práctico, sobre todo para ti, porque al final que yo pueda hacer un esquema o un vídeo chulo, pues te puede venir bien, pero si estás así pasmado, pues poco vas a sacar. En cambio, si estás activo, con movimiento, presente y concentrado, te va a servir de muchísimo más, que al final es lo que te interesa. Vale, dicho lo cual, además así te cuento cómo suelo hacer los apuntes y demás. Es verdad que mis apuntes lo que vas a ver es bastante crudo y subrayo muy poquito y pongo pocos colorines y pocas historias, porque así me gustaba a mí encontrármelos. A mí me fastidiaba mucho tener unos apuntes con mucha historia y dibujitos y rollos, porque la primera vez te lo hacen más ameno, es cierto, pero a los apuntes les vas a dar 3, 6, 27.538 vueltas. Entonces, para la primera vuelta te sirve mejor unos apuntes más amenos, más amigables, más fáciles de ver. Pero después, para las 18 siguientes, lo que te interesa es tener la ley más o menos cruda y trabajártela tú, y poner tú tu combinación, tu código de colores que hayas aprendido, y poner tú tus acrónimos, tus claves, tus códigos, ¿sí? Y eso solamente te lo permito si te dejo unos apuntes poco guarreados, ¿vale? Por así decirlo. Total, ahí tienes al artículo 53, que es un copia y pega de la ley con ciertas cositas, como por ejemplo, le he dado la vuelta y pongo primero el punto 2 antes que el punto 1. ¿Por qué? Porque me parece más fácil explicarlo y entenderlo así. Porque ¿cuál sería la pregunta aquí? Y vamos al tema. ¿Qué garantía protege o qué especial protección tiene el artículo 23 o el derecho a sufragio? Te pueden preguntar de las dos formas. Y entonces tienes que ver, a ver, pues recurso de inconstitucionalidad, pues no sé qué, pues preferente y sumario, pues recurso de amparo, pues todos, ¿sí? Entonces se van acumulando y me parece más fácil entenderlo, verlo y poder responder a las posibles preguntas tipo test que nos hagan si vamos en ese orden. Cualquier ciudadano, dice, podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo segundo. 14 más la sección primera del capítulo segundo, efectivamente, son los derechos fundamentales, del 15 al 29, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la especial protección? Recabar la tutela de los tribunales, recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos aquí, ¿ante qué? Pues ante los tribunales ordinarios, estupendo, mediante un procedimiento basados en los principios de preferencia y sumariedad. Venga, vale, sí. Tribunales ordinarios, preferente y sumario. Carácter preferente y sumario. Si ya te has estudiado el contencioso, igual esto te suena, ¿sí? Uno de los procedimientos especiales que hay ahí al final del contencioso, en eso que casi no miras, ¿sí? Pues ahí. Vale, tribunales ordinarios, procedimiento preferente y sumario. Lo dejan todo para resolver estos asuntos. Ok. Y continuamos. Y además, y en su caso dice, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable también a la objeción de conciencia regulado en el 30.2 o en el artículo 30. Sabemos que es el 30.2. Con lo cual, del 14 al 1529 más el 30.2 se pueden proteger ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. ¿Sí? ¿Se ve lo poquito que le he hecho a la ley y la traducción? Espero que sí, que se vaya entendiendo, ¿sí? Con lo cual, si te preguntan, ¿la objeción de conciencia se puede tutelar, se puede proteger mediante el procedimiento preferente y sumario? No. ¿Sí? El artículo 14, el que habla de la igualdad, ¿se puede proteger mediante un recurso de amparo? Sí. ¿Y mediante un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios? Sí.
y así vamos contestando las posibles preguntas que nos puedan hacer. Y para esto lo único que he hecho ha sido traducirlo en un cuadro y al artículo darle la vuelta y poner unos puntos, maquetar poniendo unos puntos y creo que una negrita. Y ya el resto pues tiene que ser curro tuyo, porque al final eres tú el que tienes que darle tu toque para defenderte en un examen que en el examen yo no voy a estar. Vas a estar tú solico ahí o tú solica y tendrás que tener armas para defenderte. Estupendo. Continuamos, y ahora ya sí vamos al punto 1 del artículo 53. Dice, los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título, capítulo segundo, del 14 al 38. ¿Sí? Capítulo segundo del 14 al 38. La estructura de la Constitución, sobre todo este título primero, más el preliminar, más seguramente el segundo, tienes que tenerlo bastante claro. ¿Sí? Sobre todo este título primero, porque aquí hay muchas posibles preguntas y lo hacen y tienes que tener clara cuál es la sección primera, cuál es la sección segunda, cuál es el capítulo tercero, qué artículos abarca, incluso tienes que tener claro qué artículos, qué derechos recoge cada uno de ellos. Con lo cual, como mínimo, del 14 al 29 más el 30.2, tienes que saber que el 14 es el de la igualdad, el 15 es de derecho a la vida, el 16 es la libertad religiosa, el 17, para mí, derechos del detenido, o libertad y seguridad, el 18 honor, ¿sí? Lo tienes que tener clarísimo, porque te lo pueden preguntar de diversas formas, y si no lo tienes claro, ¿se puede proteger el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo mediante un recurso de amparo? Y te quedas ahí diciendo... ¿Sí? Tienes que saber, artículo 35, artículo 47, ¿sí? Al revés, te lo digo. Vale, del 14 al 38, dice, los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos. Estupendo, eso lo ponemos aquí en una columnita de extras, de otros, que pueden ser importantes, pero que no es lo fundamental o lo básico que todo el mundo se va a pretender saber, ¿sí? Vinculan a todos los poderes públicos, que además dice solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, solo por ley, reserva legal. Quiere decir que los derechos reconocidos en estos artículos, del 14 al 38, tienen que ser regulados mediante una norma con rango de ley, la que sea. Habrá algunos que además tengan que ser una ley orgánica, ¿sí? Derechos fundamentales y libertades públicos. Y habrá otros que quizá no, pero para eso ya nos tenemos que ir al artículo 81, ¿sí? De la Constitución, tendríamos que liarlo un poco más. De momento sabemos que todos estos derechos recogidos en los artículos del 14 al 38 no se pueden regular mediante una norma sin rango de ley, sin valor de ley, es decir, mediante una disposición o un reglamento. Tienen que ser recogidos, regulados a través de leyes, sean como sean esas leyes, ¿vale? Ok, y además lo que teníamos aquí, lo mismo que tenemos aquí, dice solo por ley, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1a. Joder, 161.1a, ¿y ese cuál es? 161.1a es el que nos habla del recurso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. Y el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional solo se puede interponer para la defensa o para que el Tribunal Constitucional vea si es vigente, si encaja estas leyes con la Constitución. Pues no. ¿Sí? El recurso de inconstitucionalidad va a servir para cualquier norma con rango de ley o acto con fuerza de ley, bueno, y alguna más que no nos vamos a poner ahora a meternos ahí, ¿vale? Pero por hacer la traducción de este artículo 53, cuando nos hace remisión al 161.1a, estamos hablando del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Estupendo. Esto lo preguntan mucho menos. Lo que más preguntan sin lugar a dudas es por esto. Esta es que es más difícil de hacer. Aquí lo que llevas ante el Tribunal Constitucional no es el derecho, es la ley que recoge ese derecho. ¿Sí? Lo que quieres dilucidar es si esa ley encaja con la Constitución o no. No que me protejan a mí ese derecho. ¿Sí? Si hay una ley que es que restringe en cierto modo la libertad de expresión, ¿sí? La bien o mal llamada ley Mordaza.
Vale, si yo me he sentido violado en mis derechos a la libertad de expresión por esa ley, y quiero protección, quiero amparo ante el Tribunal Constitucional, yo pongo un recurso de amparo porque he sentido una violación en mi derecho a la libertad de expresión. Yo pongo un recurso de amparo. En cambio, si yo considero que esa ley es inconstitucional, yo o quien pueda, 50 diputados, 50 senadores, bla, 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 la llevo ante el Tribunal Constitucional para que declare si esa ley es o no constitucional. ¿Sí? Una sentencia tendría efecto frente a todo el mundo. Si cambiara esa ley, la otra solo para mí, porque protege, me ampara solo a mí. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Vale. Ok, más. Punto 3. Dice, el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero, efectivamente, del 39 al 52, lo de los principios rectores. Dice, informará. Tres cosas. Hostia, ¿qué es esto de informará? Dice, informará la legislación positiva, la práctica judicial, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Informará, ¿qué significa informar? ¿Sí? Se suele informar a través de un informe, y suele informar un órgano que tiene el conocimiento suficiente como para asesorar, para servir de inspiración, de luz en un tema, el que sea, ¿sí? Con lo cual, lo que nos está diciendo es que el contenido de estos derechos reconocidos o de estos principios reconocidos en estos artículos va a servir de inspiración, de fundamento, ¿sí? De base, de soporte a la legislación positiva, es decir, las leyes que existen hoy, en un momento dado, a la práctica judicial, a cómo se interpretan esas leyes, y a la actuación de los poderes públicos, cómo se ejecutan, cómo se llevan a cabo, incluso, bueno, lo dejamos ahí, ¿sí? Con lo cual, si alguno de ellos, el poder legislativo, el judicial o el ejecutivo, tiene alguna duda de cómo interpretar alguna de las leyes que recojan el derecho a la vivienda o cualquiera de los derechos reconocidos aquí, tiene que irse al espíritu de ese artículo. Bla, bla, bla. Al final es, ¿recurso de amparo? No. Esa es la importancia de la estructura al final. Y de cara a una pregunta tipo test, sobre todo es esa. Dice, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Y dice, solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, ¿sí? Alegación. Se podrán alegar, ¿vale? Ante una pregunta tipo test, alegación ante la jurisdicción ordinaria, y también aquí leyes, es decir, si hay una ley que regula el derecho a la vivienda, esa ley la podré recurrir ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de inconstitucionalidad, pues sí, como el resto de leyes, ¿vale? Pero traduciendo solo el artículo 53, esto es lo que tenemos. Si te preguntan por el artículo 53, alegación de ese derecho ante la jurisdicción ordinaria, según la ley que lo disponga. Vale, además tienes en el esquemita el artículo 54, que nos habla sobre el defensor del pueblo. El defensor del pueblo supervisa la acción de la administración para la defensa de los ciudadanos de todos los derechos reconocidos en el título primero. Nunca me he encontrado esta pregunta en un test, pero bueno, algún año pueden hacerla. ¿Qué derechos supervisa todo el título primero, del 10 al 55? Por eso, bueno, para completar un poco el esquema con también el artículo 54, pues se puede poner todo el título primero, es decir, del 10 al 55, el defensor del pueblo supervisa a la administración. ¿Sí? En fin. Y ya con eso, pues lo tenemos completo. Ok, pues no me enrollo más. Al final, de aquí, lo que más veces han preguntado y lo que tienes que fijar sí o sí es esto, cuáles se pueden proteger mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y no solamente el número, sino también el contenido de esos artículos, los derechos que recogen esos artículos. Y nada más. Espero que te sirva de ayuda, espero que te dé un poquito de luz
de cara a tu oposición, y si es así, comenta, solicita, pide, haz algún comentario, comparte, suscríbete, en fin, todo este rollo que tienen las redes. Y no pierdas demasiado el tiempo, ponte a currar, aprovecha las horas que tengas y luego haz lo que sea que te guste, que no sea solo opositar. Mucho ánimo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.